Hola a todos. Soy Jason Mitchell. Tengo 36 años y durante 8 agonizantes años. Mi propio padre me dijo constantemente que no había suficiente espacio para mí y mis 2 hijos en las vacaciones familiares anuales en la playa. Era una mentira. Y todos lo sabíamos. Así que compré un complejo turístico frente al mar en ruinas a 2 horas de la costa. Invertí toda mi vida en reconstruirlo. Lo reservé por completo para el verano. Y cuando mi padre llamó para dar la misma excusa cansina, tuve la profunda satisfacción de decirle, igual que tu casa, papá, la mía tampoco tiene espacio. Antes de contarles la tormenta que siguió, las explosivas consecuencias que destrozaron mi familia hasta sus cimientos y el lento y doloroso proceso de reconstruirla en algo más fuerte, háganme un pequeño favor, avísenme desde dónde están viendo en los comentarios a continuación. Es un mundo salvaje, y siempre es increíble ver hasta dónde pueden llegar nuestras historias. Bien, para entender esto realmente, necesito llevarlos no al principio de los 8 años, sino a un momento específico aproximadamente un año antes de esa llamada telefónica. Imaginen esto, un martes gris y lluvioso de marzo. Estoy parado en lo que eventualmente se convertiría en la gran terraza de mi complejo turístico, Seaside Haven, pero en ese entonces era solo un esqueleto de madera podrida resbaladiza por la lluvia. El aire era un cóctel miserable de aserrín, sal y humedad en descomposición. Tenía un casco amarillo en la cabeza y mis botas se hundían en una pulgada de barro. El chirrido de una sierra circular cortando madera mojada era la única música. Este lugar todavía no era un sueño, era una pesadilla fangosa, costosa y aterradora en la que había apostado todo mi futuro. Mi teléfono vibró, un zumbido bajo contra mi pierna. Lo saqué, limpiando la pantalla en mis jeans. El nombre apareció en la pantalla. Papá. Un nudo frío familiar se apretó en la boca de mi estómago. Era tan predecible como las mareas. Tercera semana de marzo. Hora de la llamada anual. La llamada que me recordaría de manera cortés, tranquila y devastadora mi lugar en la jerarquía familiar. En algún lugar cerca del fondo, me alejé del equipo hacia el borde del muro marítimo derrumbado, con el Atlántico gris y agitado batiendo a solo unos metros debajo. Respiré hondo para fortalecerme y deslicé el dedo para contestar. Jason, su voz era exactamente como esperaba, brusca, eficiente, desprovista de calidez, la voz de un hombre cerrando un trato comercial, no hablando con su hijo. ¿Cómo estás? Bien, papá, manteniéndome ocupado, dije, mi propia voz cuidadosamente despojada de emoción. Era un tono que había perfeccionado durante años de decepcionarlo. ¿Qué pasa? Bueno, tu madre y yo estamos empezando a organizar el calendario de verano para la casa de Outer Banks. Comenzó, el monólogo ensayado fluyendo sin esfuerzo. Ya sabes cómo es. Mark y Vanessa traerán a los niños. Los 4 ahora. Para sus 2 semanas habituales en julio, va a ser una casa llena. Un manicomio absoluto. Hizo una pausa. Un compás calculado para dejar que la implicación aterrizara. Estábamos mirando el calendario, revisando los números de camas y espacio. Y es solo que, bueno, simplemente no hay suficiente espacio este año. Las mismas palabras, la misma frase condescendiente y desdeñosa, pronunciadas con el mismo arrepentimiento fingido. Pero algo dentro de mí no se derrumbó esta vez. Levanté la vista del barro a mis pies. Vi la enorme estructura esquelética del albergue principal. Vi la cuenca oxidada que se convertiría en una brillante piscina infinita. Vi los acres de playa privada que eran todos míos. Ya no era el hijo rogando por las sobras de su mesa. Estaba construyendo mi propio reino. Una sonrisa lenta y genuina, la primera que sentía en su presencia en años, se extendió por mi rostro. Oye, no te preocupes por eso, papá, dije, mi voz tan tranquila y alegre que era casi discordante. En realidad, ya hemos hecho otros planes para el verano. El silencio que siguió fue hasta que hizo el sonido más dulce que jamás había escuchado. No era solo silencio, era un vacío, una laguna en su guión.
Me había salido del libro y estaba completamente perdido. Durante 8 años. Mi respuesta había sido una variación de aceptación decepcionada. Esta indiferencia alegre era un idioma que no hablaba. Oh, finalmente logró decir, la única sílaba cargada de sospecha y un toque de orgullo herido. Otros planes. ¿Qué tipo de otros planes? Dejé escapar una pequeña risita, el sonido llevado por el viento marino. El mejor tipo, dije. Un mundo de significado empaquetado en esas 3 palabras. Escucha, tengo que irme. El capataz me está llamando. Hablamos luego. Colgué antes de que pudiera formular otra pregunta. El nudo frío en mi estómago no solo se había ido, había sido reemplazado por un horno rugiente. No tenía idea de lo que se avecinaba. Ninguno de ellos lo sabía. Pero el telón estaba a punto de levantarse en el acto final, y yo estaba sosteniendo la cuerda. Para comprender la alegría pura e inalterada de esa llamada telefónica, necesitas comprender el peso sofocante de los 8 años que la precedieron. Esto nunca se trató de unas vacaciones perdidas o una casa de playa abarrotada. Fue una campaña lenta y metódica de borrado emocional, orquestada por mi propio padre y firmada en silencio por mi madre y mi hermano. El primer corte fue el más profundo. Llegó en las caóticas secuelas de mi divorcio. Tenía 28 años, mi vida en ruinas, mi esposa, Claire. Me había cambiado por un modelo más flexible, su instructor de yoga, y me dejaron navegar por las traicioneras aguas de la paternidad soltera con una niña pequeña, Lily, y un bebé en camino. Ethan nació 2 meses después de que Claire se fuera. Mi mundo no solo se sacudió, había sido nivelado, y en ese cráter, donde necesitaba el apoyo de mi familia para ayudarme a reconstruir, comenzaron a construir un muro en su lugar. La casa de la playa era el símbolo de nuestra familia. Una casa de 4 dormitorios en Outer Banks que se había transmitido por el lado de mi padre durante generaciones. Olía a sal y madera vieja. La puerta mosquitera de la terraza tenía un chirrido específico que era la banda sonora de todos los veranos de mi infancia. Era nuestro terreno sagrado. Ese primer verano después del divorcio, todavía estaba tambaleándome, tratando de descubrir cómo manejar a 2 niños menores de 2 años y un negocio incipiente. La llamada de mi padre pareció casi razonable. Jason, escucha, había dicho, su voz mezclada con lo que entonces confundí con preocupación, con el nuevo bebé de Mark y Vanessa, más sus otros 2. La casa va a ser un zoológico. Simplemente no creemos que sea el ambiente adecuado para tus hijos en este momento. Simplemente no hay espacio para todo el equipo. Estaba herido, pero demasiado exhausto para discutir. Me convencí de que era algo de una sola vez. No lo fue. Al año siguiente. La excusa fue ligeramente diferente, pero el resultado fue el mismo. Al año siguiente. Lo mismo se convirtió en una nueva y cruel tradición. El momento en que realmente se cristalizó para mí. El momento en que entendí que esto no era circunstancial, sino intencional. Sucedió un martes por la tarde cuando Lily tenía 6 años. Mi oficina en casa era un caos de facturas, código a medio terminar y juguetes para bebés. Lily entró corriendo, su rostro una supernova de orgullo infantil. Estaba agarrando un pedazo de papel de construcción. Papá, mira lo que hice, anunció, empujándome el dibujo. Era una obra maestra de crayones. Una gran casa amarilla con un techo torcido se sentaba junto a un océano muy azul. Una multitud de figuras de palo estaban paradas en la arena, todas tomadas de la mano bajo un sol gigante y sonriente. Esto es asombroso. Cariño, dije, atrayéndola a mi regazo. Dime quiénes son todos. Su pequeño dedo, manchado con crayón verde, se lanzó a través de la página. Esos son el abuelo Richard y la abuela Patricia. Y esos son el tío Mark y la tía Vanessa. Y esos son sus hijos, Connor y Madison. Y eso, dijo, su dedo aterrizando en 3 figuras ligeramente separadas del grupo principal. Somos tú, yo y el bebé Ethan. Todos estamos en la playa juntos.
¿Cuándo vamos a ir de nuevo? Papá. Extrañaba la playa. Fue un golpe en el estómago. Un golpe limpio y devastador propinado por la mano inocente de mi propia hija. ¿Cómo le explicas a una niña de 6 años que las personas en su dibujo, sus propios abuelos, la excluyen deliberadamente? ¿Cómo le dices que su visión de la familia era una fantasía? No puedes. Encuentras una manera de mentir que se siente menos como una mentira y más como un escudo. La abracé fuerte, enterrando mi rostro en su cabello para ocultar el repentino aguijón en mis ojos. Oh, cariño, me encanta tanto esto. Creo que es el mejor dibujo que hayas hecho, dije, mi voz más espesa de lo que quería que fuera. Sabes, la casa de la playa es muy vieja. El abuelo tiene que hacer muchas reparaciones este año, por lo que no es seguro para nosotros ir, pero haremos algo divertido, solo nosotros, lo prometo. La mentira sabía a ceniza en mi boca. Ella lo creyó, por supuesto, porque tenía 6 años y confiaba en mí. Pero vi que ese pequeño destello de luz en sus ojos se atenuaba solo una fracción. Era la primera vez que me miraba con decepción. Tomé ese dibujo y lo pegué a la pared justo encima del monitor de mi computadora. Se quedó allí durante los siguientes 8 años. Era mi dosis diaria de veneno, mi recordatorio constante de la pelea en la que estaba. Quisiera o no, la raíz del problema era la definición rígida y arcaica de éxito de mi padre. Richard Mitchell era un producto de la vieja escuela, un hombre que había subido la escalera corporativa en la banca peldaño por peldaño y creía que era la única escalera que valía la pena subir. El éxito significaba una oficina en la esquina, una pensión segura y una familia que se veía bien en la tarjeta anual de Navidad. Mi hermano menor, Mark, era el hijo que había moldeado a su propia imagen. Mark era el niño dorado, la encarnación andante de los valores de mi padre. Entró en finanzas, consiguió un trabajo sensato en un banco regional, un puesto que las conexiones de mi padre le habían envuelto como regalo, y se casó con su hermosa novia de la universidad. Vanessa. Eran eficientes, produciendo 4 nietos en rápida sucesión, cada uno aparentemente más perfecto que el anterior. Mark nunca había corrido un riesgo real en su vida. Había seguido el mapa que su padre había dibujado para él, y fue elogiado como un pionero por ello. Yo era la oveja negra, el artista, el soñador, en el vocabulario de mi padre. Estos eran sinónimos de irresponsable y arruinado. No solo había elegido un camino diferente, había rechazado activamente el suyo. Después de mi desastrosamente corta temporada en un trabajo de marketing corporativo que se sentía como una muerte lenta. Aprendí a programar por mi cuenta. Construí mi negocio de desarrollo web desde cero en el dormitorio libre de mi pequeña casa alquilada. Amaba el desafío, la libertad, la correlación directa entre mi esfuerzo y mi éxito. Podía estar allí para recoger a mis hijos de la escuela. Para mi padre, esta no era una carrera legítima, era una fase, un pasatiempo glorificado que, para su confusión, parecía estar pagando las cuentas. Esta dinámica nunca fue más evidente que en las reuniones familiares. Recuerdo una cena de Navidad, la mesa gimiendo bajo el peso de la cocina de mi madre y las expectativas de mi padre. Toda la familia extensa estaba allí, después del plato principal. Mi padre se levantó, golpeando su vaso para brindar. Un brindis, comenzó, sonriendo a mi hermano al final de la mesa. Por Mark, por su reciente ascenso a vicepresidente. Un verdadero logro. Simplemente demuestra lo que sucede cuando te comprometes con una empresa. Trabajas duro y demuestras tu lealtad. Tu madre y yo estamos increíblemente orgullosos. La mesa estalló en aplausos. Mark lo absorbió, dando un pequeño asentimiento engreído. Entonces los ojos de mi padre se volvieron hacia mí. La calidez en su expresión desapareció. Y por Jason, agregó, casi como una ocurrencia tardía. Quien todavía está administrando ese negocio web suyo desde casa, todos esperamos que eso siga funcionando para ti. El aire se quedó quieto. Fue una clase magistral en agresión pasiva. No me había insultado directamente.
pero había trazado una línea clara en la arena. El éxito de Mark era real, validado y digno de celebración. El mío era una empresa endeble e incierta, digna solo de una esperanza tibia y desdeñosa. Podía sentir el cambio incómodo en los asientos, las miradas de lástima de mis tías. Simplemente sonreí. Tomé un sorbo de vino y dejé que la quemadura familiar de la humillación se asentara en mi estómago. Mi único salvavidas en ese mar de disfunción era la familia extendida. Mi tío Robert, el hermano menor de mi padre. Era profesor de historia en la universidad local. Era un alma amable y gentil, que valoraba el conocimiento y la pasión por encima de las carteras de valores. Él y mi tía Sara me vieron mi lucha y mi dedicación. Fue durante una llamada telefónica con él que aprendí la verdadera profundidad de la determinación de mi padre. Me estaba quejando de la última excusa de no hay espacio. Es un hombre terco. ¿Jason?, dijo Robert con un suspiro pesado. Ha construido esta fortaleza alrededor de su idea de familia, y no le gusta que nadie desafíe los planos. ¿Alguien lo ha intentado alguna vez?, pregunté, con un toque de desesperación en mi voz. Yo sí, admitió en voz baja. Hace un par de años fue en su fiesta del 35 aniversario. Pensé que podría estar de buen humor. Lo aparté muy discretamente y simplemente dije: Richard, ¿no crees que ya ha pasado suficiente tiempo? Ese muchacho y sus hijos merecen estar en la playa con el resto de nosotros. Jason, nunca lo había visto volverse tan frío, tan rápido. Puso su mano en mi brazo, pero no fue un gesto amistoso. Fue una advertencia. Se inclinó y dijo: Esa es mi casa, construida con mi dinero, para mi familia. Harías bien en recordarlo. Y también harías bien en recordar quién te ayudó con el pago inicial de tu propia casa cuando eras un académico en apuros. Me lo echó en cara de inmediato. Jason usó su generosidad como un arma para silenciarme. Nunca volví a mencionarlo. Esa historia fue una revelación. Lo explicó todo. No era solo mi papá. Era un sistema de control mantenido por el apalancamiento financiero y la pura fuerza de voluntad. Mis otros parientes, la tía Elizabeth, la tía Nancy, no eran débiles, estaban atrapados. Intentaron compensar con salidas separadas y regalos de cumpleaños adicionales para mis hijos. Pero estos eran solo actos silenciosos de rebelión, nunca una revolución en toda regla. La testigo silenciosa de todo esto fue María González. Había sido la ama de llaves de la familia Mitchell durante más de 2 décadas. Me conocía desde que era un adolescente con granos. Era una mujer de pocas palabras, pero de profunda lealtad. Lo vio todo. La forma en que mi madre, Patricia, se entusiasmaba con los hijos de Mark mientras trataba a los míos con una distancia cortés y estéril. La forma en que el estado de ánimo de mi padre se oscurecía en el momento en que entraba en una habitación. El crimen de mi madre no fue la crueldad, fue la cobardía. Su silencio fue un respaldo constante y rotundo al comportamiento de mi padre. Y cada julio, María realizaría su propio pequeño acto de desafío. Mi teléfono vibraría. Sería un mensaje con una foto de un número que no tenía guardado, pero sabía que era ella. Una sola foto de alta resolución. Mis sobrinas y sobrinos enterrándose unos a otros en la arena. Mark y mi padre en la terraza, con cervezas en la mano. Riéndose de alguna broma compartida, toda la feliz familia. Menos 3. Nunca hubo ningún texto, solo la imagen. Una prueba irrefutable. Un recordatorio de la vida que se suponía que debía estar viviendo. Guardé todas y cada una de esas fotos en una carpeta bloqueada en mi teléfono. Una galería de agravios. En las largas noches en que estaba depurando código hasta que me ardían los ojos. En los días en que el pago de un cliente se retrasaba y me preocupaba por pagar el alquiler. Abría esa carpeta. La tristeza hacía mucho que se había agriado en otra cosa. Era un núcleo frío, duro, como un diamante de ira, y se convirtió en mi combustible al mirar esos momentos robados,
Hice una promesa silenciosa a mis hijos, a mí mismo. Un día, construiría algo propio, algo tan grandioso, tan innegable que proyectaría una sombra sobre su mundo de exclusión de 4 dormitorios y todos lo verían. El punto de inflexión, el momento en que la Guerra Fría se volvió caliente. No fue una llamada telefónica o un mensaje de texto secreto. Llegó en un sobre color crema, con mi nombre escrito con la elegante caligrafía de mi madre. ¿Estás cordialmente invitado a celebrar el 62 cumpleaños de Richard Mitchell? Una parte de mí quería quemarlo. Simplemente ignorarlo y ahorrarles a mis hijos y a mí la inevitable incomodidad. Para entonces. Lily tenía 9 años y Ethan 7. Tenían la edad suficiente para entender la condescendencia. Incluso si no tenían una palabra para ello, podían sentir que la temperatura bajaba cuando entrábamos en una habitación, en las funciones familiares. Se convertían en mis sombras, pegándose a mis piernas. Su energía bulliciosa habitual, reemplazada por un silencio atento, pero otra parte de mí, la parte que había sido impulsada por las fotos de María y el dibujo con crayones de Lily, se negó a rendirse, se negó a ser borrada. Esconderse era una forma de aceptación, presentarse era una forma de desafío. Además, tenía un as bajo la manga. Por primera vez en mi vida, iba a uno de estos eventos con noticias que ni siquiera mi padre podía desestimar. Mi pequeño pasatiempo informático acababa de conseguir el contrato más grande de su vida. Un acuerdo multimillonario a 7 cifras para revisar por completo la infraestructura digital de una importante corporación tecnológica. Era la validación en forma de un contrato firmado, era el éxito en el único idioma que mi padre realmente hablaba. El dinero, tal vez, solo tal vez. Esta sería la clave que finalmente desbloquearía una astilla de su respeto. Era una esperanza estúpida, y la pagaría. La fiesta fue en la casa de mis padres, una casa colonial extensa e impecablemente decorada que siempre se sintió más como una sala de exposición que como un hogar. Cada superficie estaba pulida, cada cojín estaba relleno. Era una casa diseñada para ser mirada, no para ser vivida. Llegamos tarde. Un pequeño acto de desafío por mi parte. Cuando entré sosteniendo la mano de Lily y la de Ethan, sucedió lo de siempre. La alegre charla de la conversación tuvo una pausa momentánea. Una docena de cabezas se volvieron. Fue el reconocimiento silencioso y colectivo. Oh, mira, el otro hijo decidió aparecer. Lo ignoré. Me puse una sonrisa sociable en el rostro y conduje a mis hijos hacia la larga mesa de buffet. Un puerto seguro en un mar de juicios. Les conseguí platos de comida. Los acomodé en una esquina con algunos de mis primos más amables y comencé a trabajar en la habitación. Mis tíos y tías fueron maravillosos como siempre. Me abrazaron cálidamente. Preguntaron por los niños y escucharon con lo que parecía un interés genuino cuando les conté sobre mi trabajo. Eran mis aliados, pero eran un partido minoritario en este rígido sistema bipartidista. El momento llegó más tarde en la noche, después de que se había servido el pastel de cumpleaños y mi padre había apagado sus velas. Me encontré parado en un pequeño y poderoso círculo en el patio trasero, mi padre sosteniendo un vaso de whisky escocés caro, Mark luciendo insoportablemente engreído con un blazer nuevo y un par de viejos compinches de mi padre del banco, todos irradiando un aura de riqueza complaciente. ¿Era ahora o nunca? En realidad, papá, hablando de que las cosas van bien, comencé, lanzando mi voz para que fuera informal, pero clara. Tengo algunas noticias fantásticas en el frente laboral. Mi empresa, Mitchell Web Solutions, acaba de firmar un gran contrato. Es un acuerdo multimillonario a 7 cifras con una importante empresa tecnológica de Austin. Vamos a reconstruir toda su plataforma digital desde cero. Lo dije con una confianza tranquila. No estaba alardeando, estaba compartiendo. Estaba ofreciendo mi mayor triunfo profesional como un regalo. Una razón para que finalmente estuviera orgulloso. Observé su rostro.
buscando un parpadeo de sorpresa, un indicio de una sonrisa, incluso un asentimiento de aprobación a regañadientes. Lo que obtuve fue una mirada inexpresiva. Él tomó un sorbo lento y deliberado de su whisky escocés. Haciendo girar el líquido ámbar en su vaso, me miró de arriba abajo, un destello de algo, desdén, lástima en sus ojos. Un contrato, dijo, las palabras cortantes y desdeñosas. Qué bien, Jason, un buen pellizco de dinero temporal. Se giró hacia sus amigos, con una pequeña sonrisa de complicidad en los labios. Quizás ahora pueda usarlo para empezar a pensar en una carrera de verdad. Algo con un paquete de beneficios adecuado. Un 401k. Estabilidad. Algo que dure. El patio de repente se sintió 20 grados más frío. No solo había minimizado mi éxito, lo había negado activamente. Había tomado mi victoria y la había retorcido para convertirla en evidencia de mi continuo fracaso en cumplir con sus estándares. Mi mayor logro era, en su opinión, solo un trampolín hacia el tipo de vida que él aprobaba, el tipo de vida que tenía Mark, uno de sus amigos, un hombre llamado Sr. Harrison, que era ligeramente más decente que el resto. Trató de suavizar las cosas. Ahora, Richard, no seas tan duro con el chico. Un acuerdo de 7 cifras es un gran logro en cualquier industria. Felicidades, hijo. Pero el veneno ya había sido administrado. Y mi hermano Mark, siempre el oportunista, vio su oportunidad de dar la dosis fatal. Soltó una breve y aguda carcajada. Oh, no lo entiendes. Papá, esta es su carrera. Se dedica a jugar en su computadora todo el día, sin jefe, sin oficina, sin responsabilidad. Luego me miró directamente, y sus ojos brillaban con una malicia que era impactante en su intensidad. Honestamente, tal vez si tuvieras un trabajo de verdad. Jason, podrías permitirte llevar a tus hijos a unas verdaderas vacaciones en lugar de rogar por un lugar en la casa de la playa cada maldito año. Ahí estaba, la verdad tácita, el fundamento de la disfunción de nuestra familia, arrastrada a la intemperie y convertida en arma bajo las luces del patio. Había usado mi dolor más profundo como un remate. Mi sangre se calentó. Luego se enfrió. Todo mi cuerpo se puso rígido. Podía sentir docenas de pares de ojos sobre mí. El repentino silencio sofocante de los invitados a la fiesta que habían escuchado. Quería lanzarme sobre él. Quería borrar esa sonrisa engreída y cruel de su cara. Quería gritarle a mi padre por crear este monstruo, por fomentar esta rivalidad, por enfrentar a sus 2 hijos entre sí durante toda su vida. Pero entonces, un pequeño movimiento en el borde de mi visión me llamó la atención. Eran Lily y Ethan de pie en la puerta que conducía desde el comedor al patio. Habían venido a buscarme y lo habían escuchado todo. El labio inferior de Lily temblaba. La cara de Ethan era una máscara de pálida confusión. No entendían las palabras, pero entendían el tono, entendían la crueldad. La visión de sus rostros fue como un cubo de agua helada sobre mi rabia. Esto no se trataba de mi orgullo. No se trataba de saldar una cuenta de décadas. Se trataba de ellos. Mi furia al rojo vivo se enfrió. Se comprimió y se endureció en algo mucho más peligroso. Una resolución afilada como un diamante e inquebrantable. No le dije una palabra a Mark ni a mi padre. No les di la satisfacción de una reacción. Simplemente sostuve la mirada de mi hermano durante un largo y frío momento. Fue una mirada que no prometía nada y lo prometía todo. Luego les di la espalda. Me acerqué a mis hijos y gentilmente tomé sus manos. Vamos, chicos, dije suavemente, mi voz milagrosamente firme. La fiesta se acabó. Vámonos a casa. Mientras caminábamos a través de la casa, llena de gente hacia la puerta principal, vi a mi tío Robert abrirse paso entre la multitud hacia mí. Su rostro una tormenta de disculpas y enojo en mi nombre. Solo le di un ligero, casi imperceptible movimiento de cabeza. No aquí, no ahora. Se detuvo, entendiendo
Los primeros 10 minutos del viaje en coche fueron de un silencio sepulcral. El único sonido en el coche oscuro era el rítmico silbido de los limpiaparabrisas contra una ligera llovizna y un solo sollozo desgarrador desde el asiento trasero. Agarré el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Con los ojos fijos en la cinta mojada de la carretera que tenía delante, la escena se repetía en mi mente en un bucle tortuoso. El gesto desdeñoso de mi padre, la voz burlona de Mark, el labio tembloroso de Lily. Finalmente, una pequeña y silenciosa voz rompió el silencio. Era Ethan. «Papá». «Sí, campeón», dije, mi voz áspera. «¿Por qué a los abuelos y al tío Mark no les gusta tu trabajo?», preguntó, su voz temblorosa con la honesta confusión de un niño de 7 años. «Creo que tu trabajo es genial. Tú hiciste mi página web de videojuegos». Y eso fue todo. Esa fue la piedrecita que inició la avalancha. La pregunta inocente y sencilla de mi hijo, tratando de dar sentido a la crueldad casual que acababa de presenciar. Rompió algo profundo dentro de mí, o tal vez fusionó algo que había estado roto durante años. Señalicé. Estacioné el coche en el arcén de grava de la carretera oscura y vacía, y lo puse en punto muerto. Apagué el motor. El repentino y profundo silencio era una presencia física. Me desabroché el cinturón de seguridad y me giré, arrodillándome en el asiento del conductor para enfrentarlos por completo en el tenue brillo verde de las luces del tablero. Sus rostros estaban pálidos y solemnes. Respiré hondo, temblorosamente. «Escúchenme, los dos», dije, y mi voz era diferente. Era baja, intensa y despojada de toda incertidumbre. En primer lugar, el trabajo de su padre es el mejor trabajo del mundo. Ethan, nunca lo olviden. Y en segundo lugar, lo que los abuelos y el tío Mark piensen de mi trabajo. De mí. Ya no importa. Están equivocados. Pero ¿qué importa? Lo único que importa es que ustedes dos nunca tengan que sentirse como se sienten ahora mismo. Nunca se les hará sentir menos que nadie. Nunca se les hará sentir que no pertenecen. Miré desde el rostro lleno de lágrimas de Lily hasta los ojos grandes y preocupados de Ethan. Me incliné hacia atrás y puse una mano en cada una de sus rodillas. «Les prometo», dije, y cada palabra era un voto forjado en acero en el coche frío y silencioso. Esta es la última vez que esperaremos una invitación a su fiesta o un asiento en su mesa. A partir de este momento, vamos a construir nuestra propia mesa, y va a ser más grande y mejor y más hermosa que cualquier cosa que puedan imaginar. Y todos los que sean amables y buenos, querrán un asiento. No entendieron los detalles, por supuesto, pero entendieron la promesa, vieron el fuego que se había encendido en mis ojos, sintieron las placas tectónicas del mundo de nuestra pequeña familia moverse debajo de ellos. El papá tranquilo y triste que acababa de intentar absorber otro golpe se había ido. En su lugar había otra persona, un hombre con un plan. Mi padre y mi hermano pensaron que habían ganado otra batalla. No tenían idea de que acababan de comenzar una guerra para la que no estaban preparados en absoluto. Esa noche, el sueño era un concepto extranjero, después de acostar a Lily y Ethan, asegurándoles con una confianza que aún no sentía del todo. Entré en mi oficina. No abrí un solo archivo de cliente. En cambio, abrí un documento en blanco en mi pantalla, en la parte superior, en negrita, con una fuente de 72 puntos. Escribí 2 palabras. El plan. La humillación cruda de la fiesta había actuado como un crisol. Quemó años de dudas acumuladas, de esperar aprobación, de tratar de encajar en una caja para la que nunca fui diseñado. El dolor todavía estaba allí, pero ahora era una herramienta, era combustible de alto octanaje. Vi con claridad cegadora que nunca podría ganar jugando su juego con sus reglas. No podía superar a un banquero en su propio mundo, pero podía crear un mundo completamente nuevo. Un mundo tan alejado de su imaginación limitada y de franela gris
que ni siquiera lo verían venir hasta que estuviera completamente construido. El año siguiente fue un testimonio del poder de la rabia enfocada. Cada onza de ira, cada recuerdo de un desaire, cada punzada de dolor se transmutó en trabajo. Ya no era un autónomo, era el CEO de una agencia en rápida expansión. El contrato de 7 cifras fue mi ariete. Utilicé su prestigio para derribar puertas. Contraté a las 2 mejores mentes que pude encontrar. Ryan Young, un prodigio de la programación que apenas tenía 22 años, pero veía el código como si fuera Matrix, y Sofía Washington, una estratega de marketing con una sonrisa asesina y una red que era más profunda que el Gran Cañón. Nos convertimos en una potencia. No solo construimos sitios web, diseñamos transformaciones digitales, tomamos negocios en dificultades y los hicimos dominantes en línea. Nuestra reputación se convirtió en nuestra mejor herramienta de marketing. Un gran contrato condujo a 3 más. Mis ingresos no solo se duplicaron o triplicaron, crecieron en un orden de magnitud. Estaba viviendo a base de café negro y 4 horas de sueño por noche. La culpa de no ver a mis hijos tanto era inmensa. Pero hice que nuestro tiempo juntos contara. Y se lo expliqué en términos que pudieran entender. ¿Recuerdan que les dije que estábamos construyendo nuestra propia mesa? Bueno, este soy yo cortando la madera y clavando los clavos. Es un trabajo duro ahora, para que podamos tener una gran fiesta más tarde. Y lo entendieron. Eran mis socios en esto. Pero la agencia, por exitosa que se estuviera volviendo, era solo la fase 1. Era el medio para un fin. Era el cofre de guerra, el plan real, la pieza central de mi gran diseño. Era un sueño latente que ahora parecía no solo posible, sino necesario. Mi mejor amigo desde la universidad, Ben Harris, era asesor financiero, pero no era uno de esos tipos estirados en traje. Ben era un cazador, vivía por la emoción de encontrar un activo infravalorado, un diamante en bruto. Una mañana, sonó mi teléfono. Era Ben. Jason, deja lo que estés haciendo, dijo, su voz eléctrica. Una oportunidad acaba de aterrizar en mi escritorio que tiene tu nombre escrito por todas partes. ¿Recuerdas ese viejo resort allá en la costa, Seaside Haven? El que parece estar embrujado desde los años 70. Tenía un vago recuerdo de él. Una colección de edificios de aspecto cansado que pasábamos de camino a la buena parte de la costa. Los dueños, los Johnson, están en sus últimos 80, explicó Ben. El lugar se ha estado desmoronando a su alrededor durante años. Están sin dinero, sin energía, y el banco está a punto de quitárselo. Está en el mercado por centavos de dólar, al menos por lo que podría ser. No solo se encendió una luz en mi cabeza, una estrella se convirtió en supernova. Esto era el tablero, las piezas, el juego. Esta era la manifestación física de la mesa que les había prometido a mis hijos. Lo quiero, Ben, dije, mi voz tranquila pero absoluta. Guau, guau. Espera. Tigre. Se rió. Seamos realistas. Es una zona de desastre. Estamos hablando de millones en renovaciones. La industria hotelera es una picadora de carne. Tú eres un tipo de tecnología. Ahí es donde te equivocas, repliqué, mi mente corriendo. Durante el último año, mi mayor cliente, el que me dio todo este capital, ha sido una cadena de hoteles boutique. No solo construí su sitio web, ven, viví y respiré su negocio. Aprendí sus sistemas de inventario, su software de gestión de ingresos, sus embudos de marketing. Sé por qué tienen éxito y por qué sus competidores fracasan. Tengo un doctorado en su modelo de negocio. Esta era la clave. El universo no solo me había dado el dinero, me había dado la educación. Pasé las siguientes 2 horas en una videollamada con Ben, guiándolo a través de mi visión. Él lanzó obstáculos, yo le mostré los desvíos. Al final de la llamada, era un creyente. Pero los bancos no lo eran. Las primeras 3 solicitudes de préstamo fueron rechazadas tan rápido que me hizo girar la cabeza. La retroalimentación fue siempre la misma. Industria de alto riesgo. Operador no probado
Aquí es donde tuve que gastar mi mejor carta. Marcus Thorne, el CEO de la cadena de hoteles para la que había trabajado. Era un multimillonario hecho a sí mismo que había comenzado con un solo motel en ruinas. Era duro, exigente, pero respetaba el ajetreo. Programé una reunión, no solo presenté un plan de negocios, le conté toda la historia. Los 8 años de exclusión, la fiesta, la promesa a mis hijos. Fui brutalmente, vulnerablemente honesto. Cuando terminé, Marcus se recostó en su silla de cuero y permaneció en silencio durante 1 minuto completo. Pensé que lo había arruinado. Mi viejo también era un bastardo, dijo finalmente, con una sonrisa irónica en sus labios. Me dijo que estaría arruinado o en la cárcel cuando tuviera 30 años. Se inclinó hacia adelante. Me gusta esto. Agallas, corazón y los números no son estúpidos. Déjame hacer una llamada. El presidente de mi banco me debe un favor. Hizo más que eso. Se ofreció a entrar como socio silencioso, aportando el 20% del capital por una participación en el negocio. Su nombre en el papeleo era como una llave mágica. De repente, el banco no estaba prestando a un desarrollador web arriesgado. Estaban coinvirtiendo con Marcus Thorne. El trato fue aprobado en 1 semana. Seaside Haven era mío. El día que recibí las llaves, caminé por la propiedad solo. Era aún más deprimente de cerca. El vestíbulo olía a moho y arrepentimiento. Un pájaro muerto flotaba en la piscina llena de lodo. Por un momento desgarrador, de pie en la cubierta principal, sintiendo la madera ceder bajo mis pies. Me paralizó una ola de puro terror. ¿Qué diablos he hecho? Estaba apalancado hasta las cejas. Esto no era solo un riesgo. Era una catástrofe potencial que arruinaría mi vida. Busqué a tientas mi teléfono. Mis manos temblaban. Mi pulgar se cernía sobre el número de Ben, listo para llamar y confesar mi locura. Pero en cambio, mi pantalla de bloqueo se iluminó. Todavía era el dibujo de Lily, la casa amarilla, el océano azul, las figuras de palo felices. Lo miré fijamente. Luego respiré hondo el aire salado y en descomposición. Ya no se trataba solo de venganza, se trataba de reemplazar ese dibujo de fantasía con un paraíso real para mis hijos. Los siguientes 9 meses fueron los más agotadores de mi vida. Contraté a una brillante gerente de hospitalidad, Isabela Rodríguez, una mujer que podía dirigir un resort de 5 estrellas mientras dormía. Encontré a un contratista local, Miguel Fernández, un constructor de tercera generación con manos como cuero y ojo de artista. Los contratiempos fueron implacables. Una feroz tormenta del noreste abrió un agujero en el techo de la casa principal, causando daños masivos por agua y retrasándonos en 100,000. Luego vino el descubrimiento de asbesto en las paredes, una pesadilla de remediación que consumió otros 2 meses y una fortuna en mano de obra especializada. El punto más bajo llegó en una noche fría y oscura de febrero. Estaba en mi remolque en el lugar, mirando una hoja de cálculo. Los números estaban sangrando en rojo. Nuestro principal proveedor de madera se había declarado en bancarrota, y con la cadena de suministro ya hecha un desastre. Encontrar una nueva fuente estaba resultando imposible. Todo el proyecto estaba a punto de detenerse por completo. Cada día de retraso me costaba miles solo en pagos de intereses. Sentía que las paredes del remolque se cerraban sobre mí, el peso de los préstamos, la responsabilidad ante mis inversores, la promesa a mis hijos. Todo me estaba aplastando. Cogí el teléfono y llamé a Marcus Thorne. Eran las 11 de la noche. Esto es un error, dije, mi voz apenas un susurro. Estoy sobrepasado, la madera, los retrasos. Creo que voy a fracasar. Marcus. Esperaba que gritara, que amenazara, que retirara su financiación. En cambio, solo soltó una risita. Era un sonido bajo y áspero. ¿Pensabas que esto iba a ser fácil? Hijo, preguntó. Construir algo real siempre es difícil. Se supone que lo es. Es el universo probando si realmente lo quieres. Una vez,
Un incendio quemó la mitad de mi primer motel. 2 semanas antes de la inauguración, quería renunciar. En cambio, dormí en mi coche en la propiedad y ayudé a la cuadrilla a reconstruirlo yo mismo. Hizo una pausa. Lo de la madera es un problema. No es el fin del mundo. Eres un chico listo. Resuélvelo. Llama cuando tengas una solución, no un problema. Colgó. Estaba atónito, luego enfadado, luego inspirado. Tenía razón, era una prueba. Pasé el resto de la noche al teléfono, como un poseso. Llamé a aserraderos y proveedores a lo largo de la costa este. A las 7:00 con los ojos rojos y lleno de cafeína. Encontré un pequeño aserradero familiar en la Virginia rural que tenía exactamente lo que necesitábamos. Tuve que pagar una prima enorme y transferirles el dinero al instante. Pero al mediodía, un convoy de camiones estaba en camino hacia el sur. Salí del remolque y vi a Miguel y a su cuadrilla de pie con aspecto preocupado. Los camiones están en camino, anuncié. Mi voz ahora firme. Volvemos al trabajo. El grito de alegría que salió de esa cuadrilla fue el mejor sonido que jamás había escuchado. No solo había resuelto un problema de logística, había pasado la prueba, me había demostrado a mí mismo y a mi equipo que no me rendiría. A partir de ese día, una nueva energía infundió el proyecto. Éramos un equipo en una misión, y lenta, angustiosamente, hermosamente. Paradise comenzó a tomar forma. Las 2 semanas previas a la gran inauguración del Día del Trabajo fueron una clase magistral de planificación estratégica. No era solo una fiesta, era el acto público final de una obra que había estado escribiendo durante un año. Mi primer movimiento fue personal. Designé las 2 primeras semanas de julio, el momento exacto en que mi familia estaba en Outer Banks, como una apertura suave para Seaside Haven. Los únicos invitados éramos yo, Lily y Ethan. Teníamos todo el brillante complejo para nosotros solos. Fuimos los primeros en nadar en la piscina infinita, los primeros en comer en el restaurante, los primeros en ver películas en la sala de proyección privada. Fue mágico. Y lo documenté. Solo unas pocas fotos cuidadosamente elegidas en las redes sociales cada día. Los niños construyendo un castillo de arena en nuestra playa privada. Una foto de nuestros 3 pares de pies, apoyados en la barandilla de la terraza contra una espectacular puesta de sol. Los subtítulos siempre eran discretos. Un buen día, verano. El efecto fue exactamente el que había anticipado. Las publicaciones se convirtieron en una fuente de intensa curiosidad entre la familia extendida. Llegaron textos y mensajes directos a raudales. Jason, ¿dónde estás? Ese lugar es una locura. Suelta la sopa. ¿Cuál es este lugar secreto? Respondía con nada más que un emoji críptico. El misterio se estaba construyendo. Luego vino la jugada maestra, utilizando un nuevo y elegante software que había desarrollado mi agencia. Envié una impresionante invitación digital para una celebración del Día del Trabajo para la familia Mitchell y amigos. Era un fin de semana con todos los gastos pagados en el exclusivo y nuevo resort Seaside Haven. Se lo envié a todos y cada uno de los miembros de mi familia extendida, mis tías, mis tíos, todos mis primos, incluso mi abuela Gertrude, de 82 años, que todavía revisa su correo electrónico a diario. Invité a 24 personas, los nombres de Richard, Patricia y Mark Mitchell, por supuesto, no estaban en la lista. Las confirmaciones de asistencia fueron instantáneas y extáticas. Estamos allí. Jason, esto es increíble, gracias. No puedo esperar a ver en qué has estado. En 2 días. Tenía una tasa de confirmación del 100%. El escenario estaba listo. El fin de semana del Día del Trabajo amaneció brillante y claro. Una joya perfecta de finales de verano, cuando los coches comenzaron a subir por el largo camino de entrada recién pavimentado. Estaba en el vestíbulo para saludar a todos. Las reacciones no tenían precio. Las mandíbulas no solo se cayeron, sino que golpearon el pulido azulejo italiano. Se quedaron mirando los altísimos techos, las paredes de cristal de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica del Atlántico, el arte moderno de buen gusto en las paredes. Jason. Mi tío Robert se quedó sin palabras,
agarrando mi hombro y sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Qué es todo esto? ¿Tú hiciste esto? Tuve una visión, dije con una sonrisa, y mucha ayuda. El fin de semana fue un torbellino de alegría. Isabela y su personal se desempeñaron impecablemente. Mi chef, Antonio, creó comidas que tenían a mi familia amante de la comida en éxtasis. Los niños corrían salvajes en la zona de aventuras. Por primera vez, vi a mis hijos no como apéndices que debían ser tolerados, sino como los anfitriones celebrados, mostrando a sus primos los mejores lugares, sus rostros brillando con un orgullo y una confianza que nunca antes había visto en ellos. El clímax fue la cena del sábado por la noche. Había dispuesto mesas largas y bellamente decoradas en la cubierta principal bajo un dosel de luces de bistró parpadeantes. El ambiente era efervescente. Todos reían, compartían historias, disfrutando de la cálida brisa marina y el brillo de una noche perfecta cuando servían el postre. Mi tío Robert se puso de pie, golpeando su copa de vino para llamar la atención. Me sonrió desde el otro lado de la cubierta. Creo que hablo por todos aquí, comenzó, su voz llena de emoción. Cuando digo gracias, Jason, lo que has logrado aquí es impresionante. Es más que un resort. Es una declaración. Tu padre debe estar absolutamente rebosante de orgullo. Una ola de asentimiento recorrió la multitud. Era el indicio perfecto. El momento que todo el fin de semana había sido diseñado para crear. Me puse de pie lentamente. Tomando un sorbo de agua para calmar mis nervios, miré los rostros de mi familia, iluminados por las luces suaves. Gracias, tío Robert. Eso significa más de lo que sabes. Comencé, mi voz clara y tranquila. Pero en realidad, mi padre no está aquí esta noche. Mi madre y mi hermano Mark tampoco están aquí. Se produjo un cambio sutil pero inmediato. El zumbido alegre se extinguió. Se intercambiaron miradas confusas. Mi primo Kevin, siempre directo, gritó. Todo bien, hombre, no están enfermos, ¿verdad? Respiré hondo. ¿Era hora de quitar el seguro? No, todos están en perfecta salud, dije, dejando que mi mirada viajara de mesa en mesa, encontrándome con cada ojo. No fueron invitados. Si se pudiera escuchar una onda sonora de puro shock, esa era. El silencio era absoluto, roto solo por el ritmo suave de las olas de abajo. Era un silencio pesado, cargado, preñado de mil preguntas. Siento que todos merecen saber por qué, continué, manteniendo mi voz uniforme, factual y libre de autocompasión. Durante los últimos 8 años, desde mi divorcio, mis hijos y yo hemos sido excluidos sistemáticamente de las vacaciones familiares anuales en Outer Banks cada marzo. Recibía una llamada de mi padre diciéndome que no había suficiente espacio para nosotros, durante 8 años. Mis hijos han tenido que escucharme mentirles sobre por qué no podían ir a ver a sus abuelos y primos a la playa. Un jadeo colectivo recorrió la cubierta. La mano de mi tía Sara voló a su boca, sus ojos muy abiertos con horror. Vi a mi tía Elizabeth volverse hacia su esposo, su rostro una tormenta de incredulidad y comprensión naciente. Habían notado nuestra ausencia, pero habían aceptado las excusas endebles. Nunca habían concebido la crueldad deliberada y sostenida detrás de ella. Construí este lugar, declaré, mi voz elevándose con una pasión que ya no trataba de contener, porque me paré en una carretera oscura hace un año y les prometí a mis hijos que lloraban, que nunca más se sentirían como si fueran de segunda clase. Construí esto para crear un nuevo centro de gravedad para nuestra familia. Un lugar fundado en la inclusión, no en la exclusión. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire marino. Construí un lugar donde siempre hay espacio. El hechizo se rompió. La fea verdad estaba a la vista, y era innegable. Mi tía Sara lloraba abiertamente ahora. Oh, Jason, no teníamos idea. Lo siento mucho. Entonces el tío Robert, su rostro enrojecido por una ira justa, golpeó su mano sobre la mesa, haciendo saltar los vasos
Se puso de pie, una presencia formidable. Está diciendo la verdad absoluta, tronó, su voz de profesor llegando a cada rincón de la cubierta. Yo mismo confronté a Richard sobre esto hace años, y casi me amenazó para que cerrara la boca. Usó su dinero e influencia para asegurarse de que nadie lo cuestionara. Como si fuera una señal. Mi tía Nancy, la propia hermana de mi madre, también se puso de pie, y siempre nos sentimos tan mal. Tratamos de planear pequeñas cosas separadas para Lily y Ethan, porque sabíamos que los estaban dejando fuera, pero nunca supimos que era tan deliberado. Pensamos que era solo una mala planificación. Fue una reacción en cadena, una explosión de validación, uno tras otro. Los miembros de mi familia hablaron, compartiendo sus propias pequeñas observaciones, su culpa, su ira en mi nombre, y luego Kevin, mi brillante primo experto en tecnología. Tuvo un golpe de genio, sacó su teléfono. Esperen un segundo, dijo, sus ojos brillando. Esta historia necesita una audiencia más amplia. Presionó el botón de grabar y comenzó un video en vivo, publicándolo directamente en el grupo privado de redes sociales de la familia Mitchell, que sabía que mis padres y mi hermano eran miembros. Hola, ¿qué tal? Clan Mitchell, Kevin aquí, transmitiendo en vivo desde el absolutamente increíble nuevo resort de mi primo Jason, Seaside Haven, narró, moviendo su teléfono para capturar la impresionante vista, los detalles lujosos, las caras felices. Solo quería darles a todos un vistazo a lo que sucede cuando le dices a un genio que no es lo suficientemente bueno durante 8 años. Veamos, por aquí. Tenemos la piscina infinita personalizada. Allí está el restaurante gourmet. Oh, y aquí están 24 de sus familiares teniendo la mejor reunión familiar de sus vidas. Barrió la cámara por la cubierta, capturando las cabezas asintiendo y los rostros de apoyo. Puede que se estén preguntando, vaya, ¿quién falta en esta foto? Kevin continuó, su voz goteando sarcasmo teatral. Bueno, déjenme ayudarles con eso. Ese sería el tío Richard, la tía Patricia y mi primo dorado Mark, y como todos acabamos de aprender esta noche. Eso es porque durante 8 largos años le dijeron al hombre que construyó este paraíso que su cabaña de 4 dormitorios no tenía suficiente espacio para él y sus 2 hijos. Así que, sí, supongo que podrían decir que Jason finalmente construyó un lugar lo suficientemente grande para las personas que realmente lo aman. Es curioso cómo funciona la vida. Terminó el video y presionó publicar. Una notificación sonó en su teléfono casi al instante. Alguien lo había visto. La bomba había detonado. Y todos nos sentamos juntos en esa hermosa cubierta. Una familia recién forjada, esperando que llegara la inevitable onda expansiva. Las consecuencias no fueron inmediatas. Durante unos 10 minutos después de que el video de Kevin se publicara en vivo, hubo una extraña paz cargada. Era la calma después de la caída del rayo. Antes de que los truenos retumbaran, hablamos en tonos bajos y serios. La atmósfera festiva reemplazada por una sensación de solemne solidaridad. Mi familia estaba procesando, recalibrando 8 años de información falsa. Entonces mi teléfono, que había colocado a propósito boca abajo sobre la mesa, comenzó a vibrar. No era un solo zumbido, era un temblor continuo, frenético, enojado, como si se hubiera perturbado un nido de avispas. Vibró sobre la madera pulida de la mesa. Ni siquiera lo miré. Con calma lo recogí, lo silencié y lo guardé en mi bolsillo. Esta noche se trataba de las personas que se habían presentado, no de las que me habían rechazado. Pasé las siguientes 2 horas hablando, realmente hablando, con mis tías, tíos y primos. Se compartieron historias, se ofrecieron disculpas por no ver la verdad antes, y un nuevo respeto se forjó en el fuego de esa revelación. Fue catártico y profundamente curativo. No fue hasta después de la medianoche, cuando el último de los invitados se había retirado a sus lujosas habitaciones, y yo estaba solo en la tranquilidad de mi suite privada de propietario.
con vista al océano oscuro, que finalmente me atreví a mirar mi teléfono. Era una escena del crimen digital. 34 llamadas perdidas, una docena de mi padre, casi 20 de mi madre, un puñado de Mark, el largo hilo de mensajes de texto no leídos de Mark, cada uno escalando en furia y pánico. Comenzaron con incredulidad. ¿Qué demonios fue ese video? Pasaron a acusaciones. Eres una serpiente manipuladora que intenta poner a la familia en nuestra contra. Y terminaron con rabia patética. ¿Crees que ahora eres un pez gordo? ¿Sigues siendo nada? Y los mensajes de voz. Me armé de valor y escuché uno de mi madre. Era exactamente lo que esperaba. Una tempestad de lágrimas performativas y narcisismo herido. Jason, ¿cómo pudiste? Gimió. Su voz espesa de autocompasión. ¿Cómo pudiste ser tan cruel de hacerle esto a tu propia madre y padre? Siempre te hemos amado, y así es como nos pagas, humillándonos frente a toda la familia. Tienes que arreglar esto. Necesitas llamarme ahora mismo y disculparte. Ahí estaba. Ni una sola palabra de introspección, ni una pizca de tal vez estábamos equivocados. Se trataba de sus sentimientos, su imagen, su inconveniente. Era la voz de una mujer que había sido cómplice silenciosa de 8 años de crueldad, y ahora estaba sorprendida de que su víctima finalmente hubiera aprendido a hablar. Borré todos sus mensajes de voz sin escuchar el resto. Entonces el teléfono sonó en mi mano. Era mi padre. Sabía que no se detendría. Esta vez decidí responder. Necesitaba cerrar este capítulo yo mismo. Puse la llamada en altavoz, dejando que el sonido llenara la habitación tranquila. ¿Y qué demonios crees que estás haciendo? Rugió. Su voz una ola de furia, sin saludo, sin preámbulo. ¿Arrastras el nombre de tu familia por el barro? ¿Aireas nuestros desacuerdos privados como un chisme basura para que todos lo vean? Lo dejé enfurecerse. Lo imaginé en su estudio, su rostro púrpura, su mundo de control absoluto destrozándose a su alrededor. Esperé hasta que tuvo que hacer una pausa para respirar entrecortadamente. ¿Has terminado? Pregunté, mi voz preternaturalmente tranquila. He terminado, ni siquiera he comenzado a... Papá, interrumpí, mi tono afilado y plano como el vidrio, cortando su diatriba. Tuviste 3000 días para tener una conversación conmigo sobre esto. 8 años de vacaciones, cumpleaños y vacaciones de verano. Elegiste no hacerlo. Dejaste abundantemente claro cuál era mi posición. Todo lo que hice esta noche fue sostener un espejo. Si no te gusta el reflejo, eso es cosa tuya. Esto es por esa maldita casa de playa, espetó, su rabia reemplazada momentáneamente por pura incredulidad balbuceante. Después de todo lo que te he dado, haces esta rabieta monumental por unas vacaciones. No, dije, y mi voz se suavizó, no con perdón, sino con una profunda y cansada tristeza. Nunca se trató de una casa, se trataba de que miraras a mis hijos, tus propios nietos, y decidieras que eran menos dignos que sus primos. Se trataba de que les enseñaras año tras año que tu amor era condicional y que su lugar en esta familia era negociable. Tú estableciste las reglas para tu propiedad. Papá, finalmente aprendí a aceptarlas. Esta es mi propiedad ahora. Y yo soy el que establece las reglas aquí. Dejé que el silencio se extendiera. Dejándolo absorber todo el peso de esa declaración, podía escuchar su respiración trabajosa, el sonido de un hombre que había sido golpeado en el alma, y luego lancé el golpe final, limpio y mortal. La línea que fue la culminación de un año de planificación y una década de dolor. Papá, durante 8 años, me dijiste que no había suficiente espacio en tu casa. Solo llamo para decirte que no hay suficiente espacio en mi resort. Terminé la llamada. Luego bloqueé su número. Luego el de mi madre. Luego el de Mark. Una profunda y liberadora sensación de paz me invadió. Estaba hecho. A la mañana siguiente, cuando la familia se registró para salir, el nuevo orden mundial quedó claro.
No solo me agradecían por un buen fin de semana, estaban jurando lealtad. Los abrazos eran más largos, el contacto visual era más directo. Esta es la nueva tradición. Jason, declaró mi tía Elizabeth, besándome en la mejilla. Olvídate de las cenas estiradas y juiciosas de papá. Ahora somos el equipo Jason. La prueba definitiva llegó ese noviembre, mi madre, usando una nueva dirección de correo electrónico que aún no había bloqueado. Envió una invitación alegre y llena de gaslighting para la cena de Acción de Gracias. Fingiendo que todo el fin de semana del día del trabajo nunca había sucedido, era una jugada de poder desesperada de último minuto para restaurar la vieja jerarquía. Lo contrarresté con un simple correo electrónico propio. Festín de Acción de Gracias en Seaside Haven. Todos los familiares y amigos son bienvenidos. La cocina está planeando algo espectacular. Por favor, confirmen su asistencia para que podamos obtener un recuento. ¿Fue una derrota? La familia votó con sus confirmaciones de asistencia. Los 24 me eligieron a mí. Más tarde escuché de un primo que el día de Acción de Gracias de mis padres consistió en ellos dos y Mark. Una familia de 5 silenciosa y miserable comiendo un pavo en un comedor cavernoso preparado para 30. La vista de esas 25 sillas vacías. El peso aplastante de ese profundo silencio. Sospecho que ese fue el evento real que quebró a mi padre. No fue una humillación pública, sino un abandono silencioso y devastador. Había construido su reino sobre el control, y acababa de aprender que el amor, cuando se le empujaba demasiado, simplemente podía alejarse. Los meses siguientes a ese cambio tectónico fueron un torbellino de impulso positivo. La vida, que durante mucho tiempo había sido una posición defensiva, se convirtió en una carrera hacia adelante. Seaside Haven fue un gran éxito, obteniendo críticas entusiastas y estando reservado por completo durante las vacaciones de invierno. Mi historia, en voz baja, se había convertido en una leyenda local. Ya no era solo Jason el chico de la web, era Jason Mitchell, el hombre que construyó su propio mundo. Lo abracé. Mi nueva compañía de hospitalidad estaba prosperando, con Rachel como mi brillante directora de operaciones y Kevin como mi mago del marketing. Adquirimos nuestra segunda propiedad, una hermosa cabaña rústica en las montañas Blue Ridge que necesitaba un poco de amor. Estaba creando empleos, creando oportunidades, creando un legado basado en los mismos principios que mi padre había despreciado: creatividad, riesgo y colaboración. Lily y Ethan eran como niños diferentes. Caminaban con la cabeza en alto, infundidos de una tranquila confianza. Estaban orgullosos de mí, orgullosos de lo que habíamos construido. La sombra de no ser lo suficientemente buenos había desaparecido de sus vidas. Había seguido adelante tan completamente que mi padre, mi madre y mi hermano se habían desvanecido en figuras monocromáticas de una vida anterior. No me quedaba ira, solo una especie de lástima distante. Hasta una noche lluviosa de martes en abril, cuando el pasado apareció en mi puerta. Luciendo como una rata ahogada, el timbre sonó a las 10:00. Abrí y encontré a Mark, pero no era el Mark que conocía. La arrogancia arrogante había desaparecido. El traje caro estaba empapado y arrugado. Su rostro bajo la luz del porche estaba pálido, resbaladizo por la lluvia y hundido por una desesperación tan cruda que era sorprendente. Mark estaba genuinamente sorprendido. ¿Qué haces aquí? Jason, yo necesito hablar contigo, tartamudeó, sus ojos negándose a encontrarse con los míos. Todos los instintos vengativos en mi cuerpo me gritaban que le cerrara la puerta en la cara, que le diera una muestra del rechazo que había repartido tan libremente durante años. Pero el hombre temblando en mi porche no era el niño de oro. Era solo un ser humano roto, con un suspiro que parecía llevar el peso de años. Me hice a un lado. Entra. Entró torpemente en mi vestíbulo, dejando un charco en el pulido piso de madera dura. ¿Qué quieres, Mark? Pregunté, mi voz plana, mis brazos cruzados sobre mi pecho.
Finalmente reunió el coraje para mirarme, y sus ojos nadaban en una vergüenza tan profunda que era casi difícil de presenciar. Me despidieron, susurró, las palabras apenas audibles. Hicieron una gran ronda de reestructuración corporativa en el banco. Todo mi departamento fue eliminado. No dije nada, solo esperé. Es un castillo de naipes. Jason continuó, su voz quebrándose, la confesión saliendo de él en un torrente de miseria. Vanessa está hablando de llevarse a los niños y mudarse de nuevo con sus padres. La deuda, Dios mío, la deuda. Papaco firmó la hipoteca. Pero tenemos una segunda hipoteca de la que nunca le conté. Tenemos decenas de miles en deudas de tarjetas de crédito solo por tratar de mantener las apariencias. Los autos, las vacaciones, la ropa, todo es una mentira. Finalmente se derrumbó en el pequeño banco junto a la puerta, enterrando su rostro en sus manos temblorosas. Voy a perderlo todo, Jason, la casa, mi familia, todo. Esperé la oleada de satisfacción, el dulce sabor del Schadenfreude, pero nunca llegó. Ver a mi hermano, mi torturador de toda la vida. Derrumbarse por completo no se sintió como una victoria, simplemente se sintió triste. Era un prisionero del mismo sistema que había tratado de aplastarme, solo que él había estado viviendo en la jaula dorada. Necesito dinero, ahogó, su voz apagada. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero no tengo a dónde ir. Papá, papá no ayudará. Dice que este es mi desastre, que le fallé al no mantener a la familia unida. La ironía fue un golpe físico. El niño dorado fue derribado por no cumplir con las órdenes de su padre. Fui a la cocina, serví un vaso de agua y se lo devolví. Lo tomó con una mano temblorosa. No te voy a dar dinero, Mark, dije, mi voz tranquila pero firme. Levantó la vista, su rostro desmoronándose. Oh, Dios, por supuesto. Pero, dije, sacando una silla del comedor y sentándome frente a él. Te ayudaré. Ed, sí. Me miró fijamente, su expresión una mezcla de confusión e incredulidad. Esto es lo que va a pasar, dije, mi tono cambiando al modo CEO del que siempre se había burlado. Mañana por la mañana a las 9:00 estarás en mi mesa de la cocina. Traerás tu currículum, tu carta de despido, cada extracto bancario, cada factura de tarjeta de crédito, cada documento de préstamo. Traerás cada pedazo de papel que defina este desastre que has hecho. Vamos a exponerlo todo y vamos a hacer un presupuesto real, doloroso, honesto con Dios. Y luego vamos a hacer un plan. Estaba sin palabras, solo sacudiendo la cabeza lentamente con asombro. Te voy a ayudar a encontrar un trabajo, continué, pero no será un elegante título de vicepresidente. Será un trabajo real, probablemente por menos dinero, donde tendrás que demostrar tu valía desde el primer día. Tengo contactos, personas que respetan la ética laboral, no las conexiones familiares. Comenzarás desde abajo, tendrás que tragarte tu orgullo. La pregunta es, ¿eres capaz de eso? Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Solo pudo asentir. ¿Por qué? Finalmente susurró, su voz ronca. Después de todo, después de lo horrible que he sido contigo toda mi vida, ¿por qué harías esto? Miré a mi hermano roto, y la respuesta fue sorprendentemente simple. No se trataba de perdón, todavía no. Se trataba de algo más grande. Porque mis hijos y tus hijos son primos, dije, y merecen un futuro donde sus padres no estén en guerra, y porque yo no soy él. Mark, no estoy muerto. No guardo un libro mayor de agravios. Construyo cosas, y ahora mismo tú más que nadie necesitas ser reconstruido. Esa larga noche lluviosa fue el primer día del resto de nuestras vidas. Fue el comienzo de algo nuevo, algo frágil, pero algo real, en el doloroso proceso de desmantelar su vida financiera. Finalmente desmanteló su ego. Se disculpó y por primera vez le creí unas semanas más tarde.
Establecí un fondo educativo administrado por el tío Robert para todos los nietos de Mitchell. Fue mi declaración final de independencia de la filosofía de mi padre. El legado de nuestra familia ya no se trataría de control, se trataría de oportunidad. 2 años pasaron volando. La vida se asentó en un nuevo ritmo, más saludable. Mi compañía de hospitalidad ahora administraba 4 propiedades. Mark, humilde y trabajador, estaba prosperando en su nueva carrera, menos glamorosa. Era un mejor hombre por ello. Él y Vanessa habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Su relación reconstruida sobre una base de honestidad en lugar de imagen. La vieja casa de playa en Outer Banks fue vendida a una familia de Ohio. Era solo una casa ahora. Su poder para lastimarnos desaparecido para siempre. El momento final y tranquilo de reconciliación llegó en una tarde cálida a fines del verano, en una fiesta para el cumpleaños número 67 de mi padre. Se llevó a cabo por la suave pero firme petición de mi madre en Seaside Haven. Mi padre era un hombre diferente. Los años de aislamiento silencioso de la familia que una vez había gobernado habían erosionado su bravuconería. Estaba más callado, más lento. Sus ojos contenían una tristeza permanente. Había perdido su trono, y al hacerlo, tal vez había encontrado una parte de su alma. Me buscó tarde en el día. Estuvimos juntos en la cubierta principal, la misma cubierta donde había recibido su llamada telefónica que cambió mi vida, y vimos el sol sumergirse bajo el horizonte. «¿Este lugar que has construido?», dijo, su voz ronca, su mirada fija en el océano infinito. Sólido. Jason, está construido para durar. No era la disculpa que una vez había anhelado, pero era algo más valioso. Era respeto, era reconocimiento, era paz. Gracias, papá, dije en voz baja. Mi regalo para él ese día fue una gran fotografía enmarcada. Mostraba a los 6 de sus nietos, mis 2 y los 4 de Mark, riendo y construyendo un castillo de arena juntos en la playa frente al resort. Un nuevo recuerdo reemplazando los que habían sido robados. En una pequeña placa de bronce en la parte inferior, tenía una sola frase grabada. No las palabras de un vencedor, sino las palabras de un constructor. Decía, donde hay amor, siempre hay espacio. Miró esa foto durante mucho tiempo, su mano descansando sobre el marco, y por primera vez en mis 40 años en esta tierra. Vi lágrimas en los ojos de mi padre, no las secó, simplemente asintió, una rendición silenciosa, un comienzo tranquilo, de pie allí, rodeado de la hermosa, desordenada y resistente familia en la que nos habíamos convertido. Me di cuenta de que mi viaje nunca se trató realmente de demostrar que mi padre estaba equivocado. Se trataba de demostrarme a mí mismo que tenía razón, razón para seguir mi propio camino, razón para definir mi propio valor y razón para creer que la mejor respuesta a una puerta cerrada es construir una mejor y abrirla para todos. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. Es curioso cómo nuestras heridas más profundas a veces pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza. ¿Alguna vez has tenido un momento que te obligó a cambiar por completo la dirección de tu vida? Me encantaría escuchar sobre eso. Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas lo que sigue. Cuídate.